Entrevista con la historia. Un entrevistado, un reencuentro en el tiempo para fundamentar nuestro análisis actual. Entrevista con la historia. Hola, hola a toda la audiencia que día a día está en sintonía de la Radio del Sur. Mi nombre es Juan José Pérez Arrieche y así comenzamos otra edición de Entrevista con la Historia. Si revisamos nuestra historia hispanoamericana, nos encontramos con una organización que ha dado mucho de qué hablar. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, mejor conocida como la OPEP, fundada por el venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso y el árabe Abdullah Al-Tariki en el año 1960. 4 décadas después, el presidente Hugo Chávez revitalizó este organismo, haciendo historia para la nación bolivariana, rescatando a la OPEP y a los precios del crudo. Si quieres saber más del tema, escuchemos al experto petrolero David Paravicini, quien estará conversando con nosotros. Él es profesor universitario, ingeniero e integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. David, muchas gracias por estos minutos para Entrevista con la Historia. Por su orden. Comencemos. Para el público que no conoce esta organización, hablemos un poco de qué es la OPEP y cuándo se fundó. La OPEP, como lo dice su nombre, es una organización de países exportadores de petróleo. Alguien dirá, ¿pero qué tiene de particular una organización de países exportadores de alguna materia prima? Pudiera ser el café, pudiera ser la plata, el oro, el maíz, soya o sorgo, pudiera ser cualquier materia prima, pero resulta ser que el petróleo tiene unas cualidades que no tienen el resto de las materias primas del mundo. Ninguna otra materia prima en el mundo, ningún otro commodity, que así lo llaman también, tiene las características del petróleo. Puesto que el petróleo, a partir de finales del siglo XIX, en 1880, ya se había constituido el elemento fundamental energético del mundo, sustituyendo al carbón como materia prima energética primaria y posicionándose como la fuente primaria de energía más poderosa que se había conocido, y todavía aún no se conoce una superior en sus cualidades químicas, físicas y de su vinculación con permitir por todo un desarrollo de la economía mundial a una escala impensable con el carbón. De manera que cuando se producen las condiciones para que el petróleo pueda ser extraído en cantidades muy importantes, procesado a través de las refinerías, comercializado a través de sistemas de transporte extraordinarios que se desarrollaron por todas partes del mundo, y darse la condición, que también es otra particularidad del petróleo, que se concentra mayormente en países no desarrollados, exceptuando, digamos, los Estados Unidos, pero Europa, que era la primera potencia durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, o el caso de Asia, que no había todavía el desarrollo de la parte petrolera rusa, pero porque estaba todavía en la parte de Eurasia, en la parte del Imperio Otomano. Entonces, los países exportadores de petróleo eran mayormente países no desarrollados. El petróleo comenzó a proveerse en cantidades importantísimas para el mundo, desde países como de Venezuela, como de Arabia Saudita, de Irán y los países del Golfo Pérsico, los países árabes. Y por otra parte, la concentración de la capacidad de refinación, es decir, de hacer que la materia prima llegara al comercio, llegara al mercado en forma de gasolina, diésel, querosén, aceites para motor, etcétera, todos estos derivados o de insumos para las petroquímicas. Esto estaba concentrado en los países desarrollados, que llaman consumidores. Entonces se dio una cartelización de las 10 más grandes empresas petroleras del mundo: la Exxon, la Mobil, la Shell, la Gulf, la Texaco, 7 empresas grandes del mundo, las 7 hermanas que se llamaron, e impusieron un cartel y pusieron unos precios del petróleo totalmente desvirtuados de la importancia y del valor y el peso que tenía en el mundo el petróleo. Mientras vendían un barril de petróleo en $1.80, un barril de gasolina o un barril de un producto ya refinado lo vendían cerca de $20 y obtenían entonces unas estrambóticas y extraordinarias ganancias en este sentido, en detrimento de los países exportadores de petróleo, que veían cómo sus materias primas eran extraídas, eran pagadas a precios miserables, mientras que estas grandes transnacionales tenían estas ganancias que, bueno, como efectivamente hoy siguen siendo las ganancias de estas
empresas como la Exxon, que ya se han unido, ya no son 7 hermanas, ahora son 3, pues se han ido uniendo, y detrimento de los países productores exportadores de petróleo. El abuso fue tanto que permitió que estos países comenzaran a reunirse. Las primeras reuniones para crear una organización petrolera se dieron en los años 50 con el general Carlos Delgado Chabot, que convocó a todos los países árabes e envió una misión a los países, a Irak, Arabia Saudita, a Irán, para conversar el tema de unificarse para fijar precios del petróleo frente al abuso y al atropello de las transnacionales petroleras, donde no podían imponer los precios, entonces daban golpes de Estado. Eso pasó en el año 1952 en Irán, cuando Mossadegh se da un movimiento nacionalista en Irán, nacionalizan el petróleo, y entonces la CIA, que estaba recién fundada, le da un golpe de Estado para obligarlos a que el petróleo se vendiera y se produjera en los términos de estas 7 hermanas, este cartel de que le estoy hablando. Pero estos abusos fueron unificando a los países. Después hubo un evento muy importante que fue el Canal de Suez, y entonces allí también se dio otra situación donde, a pesar de que el Canal de Suez, donde pasaba prácticamente todo el petróleo que se extraía de los países árabes, pasaba por allí, hubo una revolución nacionalista en los países, en Egipto particularmente, y sin embargo los precios del petróleo se mantuvieron. Y no solamente eso, sino como en retaliación, estas empresas cartelizadas bajaron el precio del petróleo. Igual sucedió en el año 58 y en el año 59, que unilateralmente las empresas petroleras bajaron, sobre todo el petróleo de Venezuela, por una decisión que tomaron arbitrariamente, bajaron 15 centavos de dólar, y ya el petróleo de estar en $1.60 lo bajaron a $1.45 el barril. Esto produjo, esta situación del año 58 produjo que se hubo una reunión de emergencia secreta, y que la hubo en Teherán. Y allí en Teherán hubo como un pacto, se llama un pacto de caballeros, que se desarrolló. Ahí se pusieron de acuerdo desde los principales países productores exportadores de petróleo para que, si volvía a suceder algo como este abuso de que bajaran los precios del petróleo unilateralmente las grandes transnacionales, las 7 hermanas, bueno, se produciría esta reunión. Y eso sucedió efectivamente en 1960. De nuevo, las grandes transnacionales bajan el precio del petróleo, y estos países se reúnen y fundan el 15 de septiembre de 1960, un hecho prácticamente puede ser una película de tensión, de espionaje. Todo fue secreto, hubo que engañar a los servicios secretos de Gran Bretaña y a los servicios secretos de Francia y de Estados Unidos, para que estos países, los principales promotores de la idea, Pérez Alfonso, Tariki y otros dirigentes de Irak y de Irán, pudieran entonces fundar una organización. De manera que la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, nace producto de una lucha de muchos años de los países productores exportadores de petróleo para poder defenderse del abuso y del atropello de las grandes transnacionales, que, apoyándose en la debilidad de estos países y en la fuerza que acumulan países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, la imponían al mundo. Entonces, digamos, una parte pues de lo que es la OPEP, de los principios de la fundación de la OPEP, tienen en términos generales una política más amplia, en el sentido de que el mercado mundial energético y petrolero muestre que las economías de los países, inclusive desarrollados, grandes consumidores de petróleo, son más estables en la medida que los precios de los petróleos se mantienen fijos, y en la medida en que los países exportadores de petróleo tienen también más estabilidad política. Los planteamientos hechos en la OPEP son mucho más amplios, más diversos, y además no están planteados en términos de control de mercado, y es por eso que es un error considerar a la OPEP como un cartel, porque la OPEP más bien es una asociación de países productores y exportadores de petróleo con miras a buscar la estabilidad de un mercado, y no la de imponerle precios al mercado, que sí son los objetivos, por imponer precios y controlar espacios y mercados, que sí es el objetivo de los carteles como lo tenían las grandes transnacionales. Eso es más o menos pues el principio que lleva a la formación de control de cuotas, es decir, impedir que los transnacionales pudieran sacar todo el petróleo que quisieran de los distintos países, y con estas cuotas petroleras de la OPEP, de los países exportadores, poder entonces producir y generar un precio razonable en el mercado energético mundial. Excelente aclaratoria, David, ya que desmiente el rumor de que la OPEP es un cartel que fija precios en el mercado. Ahora, en estas casi 6 décadas, dinos cuáles han sido los momentos críticos de esta organización. En ese tema tan complejo, fíjate, había países, estaba Ecuador, estamos nosotros, de aquí de América, de África estaba Nigeria, Argelia, Egipto no entró, pero estaban los países árabes, entonces estaba Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, estaba Persia, que están los iraníes, que ellos son
son lo que los unifica es ser países islámicos, pero de culturas totalmente distintas, y estaba Indonesia, es decir, una complejidad cultural. El tema del objetivo de cómo era el robo y el atraco de las grandes transnacionales contra estos pequeños y mucho más débiles que esas grandes potencias pudieron unirse y tratar pues, de mantener su unidad frente al tema pues, energético y el tema petrolero mundial. Entonces, bueno, por supuesto que más allá de estas dificultades de las culturas, sin embargo, pues un tema objetivo como la salvaguarda de los recursos humanos, de la seguridad material de los procesos de los países, de los gobiernos de los países, hubo un proceso muy lamentable y de verdad en el cual Venezuela formó parte vergonzosa de la OPEP, que fue durante el último periodo de gobierno de Rafael Caldera, del año 1994-1998, cuando Venezuela se dio a la tarea de destruir a la OPEP. Se alió con los peores sectores en ese momento de Arabia Saudita y comenzó una batalla por la destrucción de la OPEP. Y además a decir que Venezuela no tenía tanto petróleo porque no tenía por qué someterse a los límites de una organización que era una... Pero dijeron las cosas, unas barbaridades, e insultaron y dijeron que los países que defendían la OPEP eran unos mentirosos, unos pinochos, una cosa vergonzosa. Afortunadamente el pueblo venezolano votó por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y bueno, y ahí hubo un renacer, una especie como de ave fénix de la potencia de la organización de la OPEP. Últimamente, en el año 2014, se ha presentado de nuevo otra situación similar, porque Arabia Saudita decidió por su cuenta, había sido uno de los protagonistas, a través de implantar tesis de cantidad frente a precio, es decir, que la mejor forma de obtener recursos era aumentando los volúmenes del frente para destruir el esquema de la defensa de los precios. Esa es la discusión, la batalla que ha planteado acerca del liberalismo económico. Y eso volvió a pasar en el año 2014 con mucha virulencia, donde Arabia Saudita no solamente unilateralmente baja los precios y aumenta la producción con el fin de tratar de imponerse en el mercado estadounidense a costa de los países de la OPEP. Es decir, cuando Arabia Saudita decide romper sus cuotas de 8 millones de barriles y unilateralmente disminuir los precios en un 50%, prácticamente, bueno, los precios del petróleo se derrumbaron. El precio del petróleo venezolano llegó a $22, $25. Pero así en general el resto de los precios de los demás países productores y exportadores de petróleo. Y después hace las paces este rey de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz, hace su pacto con Estados Unidos, con Donald Trump. Entonces trata de que la OPEP, cuando funcione, pero deje de lado a Irán, que castigue a Irán y que Irán no pueda. Porque Irán, enemigo histórico, de acuerdo con los Estados Unidos, por encima de ser países hermanos dentro de la OPEP y aliados entonces todavía con los intereses de un consumidor gigantesco que además que quiere destruir a la OPEP en función de destruir a Irán. Y ya antes había participado en la destrucción de Libia y había participado en la división de Sudán, y hoy actualmente pues Arabia Saudita sigue en una situación de verdad vergonzosa, en mi opinión, no solamente como país exportador, sino como seres humanos. La guerra que ha desatado contra Yemen, algo vergonzoso. Hoy estamos viendo el resultado de ese abuso y ese atropello y Yemen ha logrado destruirle una parte de las refinerías a Arabia Saudita. Estos son de los tres más importantes, hablando de 1997, hablando del año 2014 y el actual, donde Arabia Saudita de nuevo es protagonista de unos hechos bárbaros de declararle la guerra a un país infinitamente más pequeño y digamos que con desparpajo y ningún tipo de atenuantes tratar de destruir la OPEP con esa alianza con Estados Unidos. Para concluir, David, acotaste algo muy relevante sobre el papel de Venezuela para perjudicar a la OPEP desde adentro y posteriormente cómo cambia esta situación gracias a Chávez. Así que cuéntanos, ¿cuál fue el rol del presidente Chávez en el proceso de revitalización para esta organización? El presidente Chávez gana las elecciones en el año 1998, cuando el precio del petróleo está en $7 el barril. Es decir, las políticas de la Arabia Saudita y de Venezuela dentro de la OPEP, a través de lo que llaman las políticas volumétricas en contra de las políticas de precios, de control de precios, hizo pues que, estaban todos los países exportadores de petróleo, incluida Arabia Saudita, en una situación en este sentido. Sobre todo que seguramente que no fue por falta de estudios ni por falta de perspicacia de que las directivas de los países Venezuela y Arabia Saudita compraran la peregrina idea que era preferible ganar con volúmenes a ganar con precios altos. Es decir, eso no
Eso solamente se puede hacer por una tergiversación producto de la política, bien del dogmatismo o de la entrega a los intereses de las grandes transnacionales de Estados Unidos. Bueno, cuando llega el presidente Chávez, con sus particularidades que tenía, logró convencer a los países árabes, fundamentalmente a Arabia Saudita, del disparate y comenzar a hacer pues un proceso de recuperación de los precios, que no puede ser que alguien nos lleve a pensar de que es mejor regalar nuestros productos a venderlos al mejor precio posible, y de tratar entonces además de compensar al mundo, que fue la variable que incorpora el presidente Chávez, que es la seguridad energética global, que no solamente es la seguridad energética y económica de los países desarrollados, grandes consumidores, y de los países productores de petróleo y exportadores, sino que hay una mayoría de países que no son grandes consumidores, que no tienen petróleo, que son víctimas de estas guerras petroleras y de estas guerras de precios de petróleo. Entonces el presidente no solamente que lo propugna, lo propone y lo propone a los países, y hacia la OPEP con una visión más allá solamente de la defensa de los precios, sino una defensa de la seguridad estratégica energética global. Y comienza pues aquí en el área del Caribe, en el área de influencia nuestra, con Petrocaribe, Petroamérica, Petrosur, y le ofrece a todo lo que es en el comercio de América Latina incorporar pues la potencialidad energética como una potencia de la región hemisférica, no solamente pues del petróleo venezolano. Esto le da una connotación pues a la OPEP, la rescata del degredo, la degradación en la que había caído, y le da una cierta dignidad. Como te digo, esto duró hasta el año 2014, que Arabia Saudita de nuevo, bajo una nueva dirección de cambio de un príncipe que asume ante el retiro del viejo rey, y de nuevo entonces Arabia Saudita está en esa situación que estamos viendo hoy. Hay que ver cómo va a ser el desenlace de lo que pasa allá, pero pensamos que no se puede hacer un buen pronóstico de esto. De manera que al presidente Chávez hay que reconocerle, y el mundo, no solamente de los venezolanos y la venezolana, que además Venezuela, en la política petrolera venezolana, más logró nacionalizar el petróleo efectivamente, porque la nacionalización del año 1975 no fue tal, sino que fue con el presidente Chávez en el año 2007, cuando se produce, acabar con las asociaciones estratégicas, que había sido la última entrega, traición a la patria por parte de Acción Democrática y COPEI, de Caldera y Carlos Andrés Pérez, y que todavía entonces hoy estamos batallando para defender esa autonomía, para defender ser soberanos sobre el uso de nuestras reservas, nuestras materias primas, de nuestro petróleo, que es la batalla pues que estamos dando en este momento, a través de una alianza mundial, global, haciendo el petróleo venezolano parte de un componente para la paz mundial. Es decir, el acceso a la energía son garantías de paz. Que un país, cualquiera que sea, donde quiera que esté, pueda garantizarles a sus ciudadanos, a sus ciudadanas, durante 40, 50 años, que va a tener acceso a la energía. Eso es una garantía de paz. No, pues, unas condiciones donde los pueblos se vean entonces sometidos a tal situación de necesidad, situación violenta en sí misma, cuando se somete un pueblo a la miseria, a la penuria, pues, de falta de acceso a la energía. Y yo creo que esos son los méritos que hay que reconocerle, pues, se le reconocerán toda la vida al presidente Chávez, internacional y nacionalmente. Muchísimas gracias, David, por regalarnos estos minutos para Entrevista con la Historia. Bueno, a su orden. Conversábamos con David Paravicini, experto petrolero. Con él hacíamos un repaso de la historia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, resaltando sus altibajos y el papel de Chávez en su renacimiento. Gracias por acompañarnos en esta edición de Entrevista con la Historia, un espacio de la Radio del Sur. En la presidencia de la emisora, Tesiré Santos Amaral. En la gerencia de contenido, Daimi Peña. En los controles técnicos, Jorge González y Samuel Romero. Y en la producción, montaje y frente a los micrófonos, este servidor, Juan José Pérez Arrieche. Manténganse en sintonía de la Radio del Sur. ¡Chao, chao! Entrevista con la Historia. Un entrevistado, un reencuentro en el tiempo para fundamentar nuestro análisis actual. Entrevista con la Historia.